Saludos a todos, mi nombre es Marco Tulio Soto del Centro Local Zulia de la Universidad Nacional Abierta y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los ejes transversales de la educación en y para derechos humanos y cómo estos sirven de mecanismo para la formación de sujetos de derechos, para construir ciudadanía y para robustecer la democracia. También vamos a ver la relación de estos ejes transversales en el ámbito formal y no formal del proceso educativo de un país. Antes de iniciar, se hace necesario aclarar el término ejes transversales. Para el profesor cubano de apellido Botero en el año 2010, dice que son instrumentos pedagógicos globalizantes. ¿Por qué globalizantes? Porque vienen de darle un sentido holístico al proceso educativo. Son interdisciplinarios, es decir, los ejes transversales buscan unir, conectar las distintas disciplinas que pueden tocar, que pueden encontrarse dentro del proceso educativo y crear condiciones. Estos ejes transversales buscan crear condiciones para una educación integral, para una educación que combine los saberes. La educación en y para los derechos humanos se sirve de estos ejes transversales como los mecanismos para la construcción de participantes del proceso de formación que sean conscientes de sus derechos, que sean constructores de ciudadanía y sean promotores de la democracia. ¿Y esto por qué? Porque estos ejes transversales que vamos a ver a continuación permiten que el participante entienda su posición dentro de la unidad familiar, dentro de la unidad escolar, dentro de la unidad comunitaria y cómo a su vez eso contribuye a una mejor sociedad impregnada de estos valores que vamos a revisar. El primer eje transversal que vamos a revisar es el enfoque de derechos humanos. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, enfoque de derechos humanos significa priorizar los derechos humanos sobre todas las variables del proceso educativo. Ajustamos las estructuras curriculares y priorizamos la enseñanza de los derechos humanos sobre todos los demás objetivos y competencias a alcanzar. Es decir, en la educación en y para los derechos humanos, el eje central es el enfoque de esos derechos humanos y cómo el participante debe entender que esos derechos humanos van a ser el eje transversal de todo el conocimiento, de todos los saberes, priorizándolos, estableciéndolos en primer lugar. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque cuando se entiende que los derechos humanos, los derechos fundamentales, aquellos que son inherentes a la persona, van de primero y los priorizamos sobre cualquier otro aspecto, ya sean aspectos instrumentales, ya sean aspectos objetivos o subjetivos, y los colocamos de primero, el participante entiende que ellos son, como su nombre lo indica, fundamentales, indispensables, y que no podemos ignorarlos, no podemos hacernos la vista larga, hacerles caso omiso, y por eso es importante ponerlos en su sitio, que es el primero, primordial. Por eso es priorizar los derechos humanos sobre todas las variables del proceso educativo. En un segundo plano vamos a ver como eje transversal la inclusión y la atención a la diversidad. ¿Cómo vamos a ver este eje transversal? Primero, aceptando las diferencias. Es lo primero que hay que entender. Si aceptamos que todos tenemos diferencias, podemos entonces proponer una igualdad entre iguales. ¿Qué significa este concepto? Este concepto quiere decir que yo no puedo darle las mismas condiciones o las mismas oportunidades o diferencias a una persona que no tiene las mismas condiciones de igualdad que otra. A ver, vamos a dar un ejemplo práctico. No todas las personas pueden tener puestos de estacionamiento preferenciales. Los puestos de estacionamiento preferenciales son aquellas personas que tienen una discapacidad. Es decir,
entre ese grupo de personas, entre las personas que tienen alguna discapacidad física, todos tienen por igual el derecho a un puesto preferencial, pero no aquellas personas que no tienen una discapacidad física pueden tener derecho a un puesto preferencial. Es decir, es una igualdad que se predica entre iguales. Y eso va a partir de aceptar que somos diversos y que esa diversidad debe tener un proceso de inclusión, un proceso de poder insertar a esa diversidad dentro de las estructuras sociales. ¿Y cómo incluimos y cómo los atendemos? Dándoles entonces los mecanismos para que ellos puedan participar en las mismas condiciones que las personas que no tienen esa diversidad. Sigo con el mismo ejemplo. ¿Por qué existen estos estacionamientos preferenciales? Bueno, existen porque estas personas necesitan llegar al mismo sitio que vamos todos, pero ellos, por tener una discapacidad, necesitan estar más cerca de la puerta por su condición física. Eso quiere decir que dentro del eje curricular nosotros debemos incluir la aceptación de esa diversidad. Ahora el eje de la igualdad de género. La igualdad de género en este momento, con los cambios políticos que están sucediendo en Argentina, en España, en los Estados Unidos, está siendo examinada, hay un grupo importante político que la está criticando. Pero bien, ¿qué es lo que nosotros debemos obtener del tema de la igualdad de género en la educación y para los derechos humanos? Existe, y negarlo sería atroz, porque existe diferencias, existen brechas en género con respecto a las oportunidades. Todavía estamos en una sociedad donde la violencia en materia de género es imperante, donde las oportunidades de empleo muchas veces son difíciles para las mujeres, donde hay suficientes casos fundamentados de discriminación en materia de género. Entonces, negarlo, aun y cuando se pueden criticar algunas medidas o algunas instituciones que no han realizado su trabajo correctamente, negar que la igualdad de género es una necesidad es desconocer un problema, En la educación y para los derechos humanos, crear una conciencia de igualdad de género, hombre y mujer, y que los dos tengan el mismo plano de oportunidades, que los dos puedan tener el mismo desarrollo, que los dos puedan tener las mismas habilidades para llegar, las mismas estrategias, los mismos mecanismos, y que no se necesite pues decidir entre un género u otro para tomar una decisión, sino ver más allá del género. Eso hace que el participante del proceso educativo cree una conciencia constructora de una democracia más justa, de una democracia ideal, de una democracia robusta. En el proceso educativo debemos aceptar que encontraremos distintos participantes de diversas culturas, y pasa ese proceso por aceptar esas culturas y adaptar la formación educativa a las necesidades de cada uno de ellos. Por supuesto que entendemos que los procesos educativos van a ser mayoritariamente adaptados al proceso cultural o a los fenómenos culturales de cada región. Pero eso no quiere decir que se van a desconocer otras culturas que confluyan, otras culturas que participen en ese espacio. Pero no solamente eso, sino aceptar que existe un proceso globalizador que une las distintas culturas y que debe dar espacio a comprender todos y cada uno de las creencias, todas y cada una de las etnias, todos y cada uno de los saberes ancestrales de cada pueblo. Esto es muy interesante porque permite que en las distintas materias, en los distintos currículos de cada proceso de enseñanza, se adapten
conocimientos de distintos lugares, de distintas etnias, de distintos grupos y que sean comprendidos de distintos niveles. No solamente desde el punto de vista religioso vamos a encontrar diferencias entre los grupos, ¿no? Entre los sectores religiosos, sino que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las etnias. Aquí en Venezuela se hace interesante saber que las etnias indígenas, las comunidades aborígenes, tienen sus propias culturas y promover una conciencia ecológica, influir en un enfoque ambiental, un enfoque educativo ecológico en el currículo es sumamente importante porque el mundo está atravesando cada vez más por unos procesos de contaminación graves, por cambios climáticos severos y es tarea del educador en y para los derechos humanos y de los participantes comprender que es un problema grave, que es un problema que debemos abordar como humanidad y que desde las sociedades debemos fomentar un cambio para que podamos tener un mundo más verde, un mundo ecológico, un mundo que esté atento a este grave problema que nos aqueja. Por último, el eje de la justicia de paz y de bien común, de los métodos alternativos a la resolución de conflictos, los órganos no formales de justicia, la equidad como principio, son fundamentales en una educación en derechos humanos. Sabemos que los administradores de justicia formales a veces son lentos, complicados, burocráticos. Entonces, estableciendo una doctrina de justicia de paz, de justicia cercana a las comunidades, de justicia de bien común y estableciendo lo que debemos comprender que esos procesos de justicia son necesarios para la resolución de conflictos entre los particulares, entre los problemas que se susciten en sociedad, el participante tendrá unos valores de equidad y de justicia claros y precisos. A modo de conclusión, encontramos que estos ejes transversales tienen incidencia en el ámbito formal y no formal. En el ámbito formal, por supuesto, porque tanto en las escuelas como en las familias nosotros vamos a ver que todos estos ejes transversales son necesarios para la educación en el proceso educativo. Pero es más interesante en el no formal porque a veces no sabemos el alcance que tienen los medios de comunicación hoy, las redes sociales, el alcance tan importante que tienen en la sociedad y cómo transforman las redes sociales los patrones de conducta. Entonces, si estos ejes transversales pudieran incluirse de alguna forma en los algoritmos de las redes sociales, sería interesante ver el cambio que esto pudiera fomentar en la construcción de ciudadanía y en el fortalecimiento de nuestras democracias. Muchísimas gracias.